Soy el Hijo de Dios, en la fe en el Cristo vivo, Salvador del mundo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que sobrepasa todo poder, entendimiento, sabiduría en el nombre de Jesucristo de Nazaret, cambiando un poquito mis dichos, ¿no? De siempre. Quería hablar la palabra de Dios en esta prédica con textos bíblicos para lectura de la palabra de Dios, ¿no? Y su nombre es Supremacía de Cristo Jesús, ¿no? Que es el Hijo de Dios. Te invito a leer su Biblia, abrir su Biblia en Hebreo 1 en adelante. Dice, medio complicado. Dice su palabra, ¿no? En Hebreo 1 en adelante, dice, Dios ha hablado por su Hijo. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, al cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque a quién de los ángeles dijo Dios jamás, el Hijo superior a los ángeles. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú y yo te he engendrado hoy. Y otra vez yo seré el Padre y él me será mi hijo. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice el que hace a sus ángeles espíritus y a su ministro llama de fuego. Este versículo podemos ver claramente, ¿no?, de la supremacía de Cristo, ¿no?, del Hijo de Dios, el cual dice su palabra, ¿no?, que es superior a los ángeles, ¿no?, a los ángeles, a los querubines, a los serafines. Bendito sea el Cristo de la gloria. Y podemos ver por su palabra, ¿no?, que Él ya no es un ser humano más, sino que también pasa a ser un Dios. Bendito sea Dios. Como dice en Mateo 17:5 al 8. Mateos Mateo 17:5 al 8 dice 17:5, mientras él aún hablaba, unas nubes de luz los cubrió, y aquí una voz que desde la nube que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, oídlo. Al oír esto los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y le dijo, levantaos y no temáis. Y el 8. Y alzando ellos los ojos a nadie vieron sino a Jesús solo. Bendito sea el Dios de la gloria. Cada vez vemos tanta potestad que tenía el Hijo de Dios, ¿no?, para que desde el cielo decía, el Dios de la gloria hablaba y que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, dice su palabra, ¿no? Bendito sea Dios. Incluso cuando se bautizó, ¿no?, apareció una paloma. Cuando se bautizó, dijo una voz, se escuchó una voz desde el cielo que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, bendito sea el Dios de la gloria. Por eso hay que glorificar a nuestro Dios, que es santo, otra vez es santo y para siempre su misericordia, bendito sea Dios. Le invito a leer Salmo 12. Dice, lo leemos en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, honrada al Hijo para que no se enoje. Honrada al Hijo para que no se enoje y perezca en el camino, pues si inflama de pronto su ira. Bienaventurado todos los que en Él confían, bendito sea Dios. Me dice su palabra, ¿no?, que bienaventurados son los que confían en el Hijo de Dios, bendito sea Dios. Como leíamos en el capítulo de Hebreo, ¿no?, que Dios, habiendo hablado de muchas formas en otros tiempos por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, ¿no?, el cual constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Este Cristo de la gloria que le tenemos que servir con devoción, ¿no?, bendecir, glorificar su nombre,
por siempre y para siempre, ¿no? Porque si tú siempre va a estar con nosotros en la lucha, en las pruebas, en la tribulación, ¿no? En los momentos de dolor, ¿no? De angustia. Le invito a leer primera de Juan 5:20. Entonces a Dios. Pero sabemos que somos hijos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Primera de Juan 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijito guardado de los ídolos. Amén. Bendito sea Dios. Tenemos que glorificarnos y sé que su palabra, ¿no? Que Dios que el Hijo de Dios ha venido para que nosotros tengamos entendimiento, ¿no? Y que estamos en el verdadero Dios, ¿no? Y la vida eterna que es Cristo Jesús. Bendito sea Dios. Por eso hay que invocar el nombre de Cristo, ¿no? Adorarle con devoción, creyendo y sabiendo que después de esta vida viene algo que no termina, ¿no? Sino algo eterno con Él, con el Cristo de la gloria, ¿no? Con el Cristo vivo, el Salvador del mundo, ¿no? Invito a leer Lucas 12:8 hasta el 12. Lucas 12:8 dice que el que me confesare delante de los hombres, os digo que todo aquel que confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que negare delante de los hombres, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. 12:9, Lucas 12:9 dice, mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Cuando os trajeren a la sinagoga y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo enseñará en la misma hora lo que debáis de decir. Bendito sea Dios. Como el Espíritu Santo también nos discipula, ¿no? Entonces Dios, Él nos enseña todo lo que tenemos que decir, Él nos murmura al oído, ¿no? Y que no tenemos que blasfemar contra el Espíritu Santo, ¿no? Porque dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo no le va a ser perdonada ni en esta vida ni en la venidera, bendito sea Dios. Pero bueno, hay que confesar también, dice en su palabra, ¿no? Como leíamos en Lucas 12:8, que hay que confesarnos delante de los hombres hablando de Cristo, bendito sea Dios. Por eso hay que hablar la palabra con devoción, llevándola, ¿no? Aunque todo el mundo se burle, aunque haya gente que no le guste o nos quieran hacer daño, entonces ellos se lo van a tener que ver con nuestro Dios, ¿no? Entonces ellos, por eso tenemos que no negarlo nunca y no sentir vergüenza, bendito sea Dios, por Él. Al contrario, tenemos que estar gozosos porque sabemos que nuestro galardón va a ser grande en los cielos, bendito sea Dios. Le invito a leer Isaías 9:1 hasta el 7. Isaías capítulo 9, versículo 1, nacimiento y reinado del Mesías. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tiniebla vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. Porque un niño no es nacido, hijo no es dado,
y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Al celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Alabado sea el Cristo de la gloria. Y tenemos el último versículo de Juan 3:14 hasta el 17. Juan es un versículo el más conocido, ¿no? Para saber la grandeza de Cristo, ¿no? De Jesús, el Hijo de Dios, y que sabemos que ¿no? Del amor de Dios, ¿no? Hacia la persona, hacia el ser humano, reflejado en Cristo, ¿no? Y vamos a leer, a empezar del 14. Juan 3:14, ¿no? Dice, empezamos el 12. Yo os he dicho Juan 3:12 hasta el 17, pero empezamos en el 12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió al cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendito sea Dios. Y el versículo más importante de todos, ¿no? De la supremacía de Cristo Jesús, igualmente con Hebreo 1:1, dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, mas los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que en sus obras no sean reprendidas. Bendito sea Dios. Versículos hablan, ¿no? De la supremacía de Cristo, de cómo Dios demostró su amor a través de Cristo Jesús, ¿no? Y que por medio de él y para él fue creado este universo, ¿no? Como dice en el libro de Hebreo 1, y como en el libro de Juan 3:16 nos remuestra el amor de Dios hacia el ser humano por medio de Cristo, ¿no? Que lo envió a morir en la cruz del Calvario, ¿no? Dice su palabra, ¿no? En Isaías 53:4-5 dice que más el herido, como ciertamente llegó a nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestra rebelión y molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados, dice su palabra. Bendito sea el Cristo de la gloria. Y quería bendecir, ¿no? A toda la gente de todos los países de Centroamérica, de América Latina, de Sudamérica, de Centroamérica y de Norteamérica, de Europa, Asia, Oceanía, África. Bendito sea Dios. Uno de los países más, que más están necesitando ayuda, ¿no? En África, y que la palabra de Dios se va a extender por todo el mundo. Dice su palabra, ¿no? Que va a ser predicado este evangelio en todo el mundo, y ahí va a venir el fin. Bendito sea Dios. Por eso la idea es hablar la palabra de Dios como un estudio bíblico, o hablando la palabra de Dios, ¿no? Con devoción, y creyendo que el Cristo de la gloria va a llamar a muchos a los últimos tiempos, va a llamar a muchos, ¿no? Conocidos, famosos de todo, películas, cantantes, ¿no? ¿Por qué? Porque estos tiempos cada día se nota más que la venida de Cristo está cerca. Entonces, por eso hay que creer en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, ¿no? Y saber que esta supremacía en la cual hablamos recién en este versículo es para tomar conciencia, ¿no? Que Él va a venir pronto y que va a arrebatar a los suyos y a todo aquel que cree, ¿no? Entonces, la idea no es que nadie se enoje, que nadie se enoje, y que uno se crea más, que sabe más, pero no, dice su palabra que el que ha de venir vendrá y no tardará. Bendito sea Dios. Tenemos que glorificar a nuestro Dios siempre,
por siempre y para siempre, ¿no? Porque Él es toda gloria, honra y alabanza. Fuimos creados para la alabanza de su gloria y nos da entendimiento y sabiduría para enseñar a otros, ¿no? Y que la próxima estudio se va a llamar Las verdades de Dios, ¿no? El número 2. Y después tengo para buscar más nombres y más nombres y temas para hablar la palabra de Dios. Bendito sea Dios. Bendecimos este audio en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y lo dejo con esta alabanza que habla del nombre del Dios del cielo, del Cristo de la gloria.